La cocina era pequeña, acogedora, con baldosas gastadas y el aroma constante del café filtrado a mano, como una especie de rito compartido. El sol se colaba por la ventana estrecha, proyectando líneas doradas sobre la mesa de madera. Era la hora más tranquila del día. Aún no se oían coches, ni voces, ni prisas. Solo el sonido de 2 tazas de cerámica, llenándose lentamente. El goteo lento de la cafetera y las respiraciones acompasadas de 2 cuerpos acostumbrados a coexistir sin necesidad de palabras. Julián y Andrés llevaban casi un año compartiendo piso. El típico acuerdo entre conocidos que se vuelve rutina, luego algo más. Julián era metódico, de movimientos medidos, siempre con un libro bajo el brazo y una camisa cuidadosamente arremangada. Andrés, en cambio, era todo lo contrario, impulsivo, algo desordenado, con la risa fácil y esa manera de caminar descalzo por la casa como si nada pudiera tocarlo. Dormían en habitaciones separadas, pero el centro de gravedad de su relación estaba justo aquí, en la cocina, cada mañana. Allí se encontraba esa extraña calma que ninguno de los dos había nombrado, pero que se convertía en un espacio compartido, íntimo, lleno de detalles que no se decían. Julián preparaba el café. Andrés ponía la música suave, y entre sorbos y silencios, algo iba creciendo con cada mañana compartida. Aquella mañana, sin embargo, fue diferente desde el principio. Julián había despertado antes. Se duchó en silencio, bajó con el cabello aún húmedo y preparó el café como siempre. Pero al oír los pasos de Andrés bajando la escalera, el ritmo de su respiración cambió apenas un instante. No podía explicarlo. Era como si algo invisible se hubiese deslizado entre ellos en la noche, dejando una huella tibia, persistente. Andrés entró a la cocina en pijama, una camiseta gris que le caía floja sobre los hombros y un pantalón de tela fina que apenas rozaba sus tobillos. Iba despeinado, con esa clase de desorden que solo se consigue tras un buen sueño, y que en él, lejos de restarle atractivo, lo acentuaba. «¿Ya empezaste sin mí?», dijo con la voz aún arrastrada por el sueño, acercándose a Julián para alcanzar una taza del estante superior. Julián no respondió de inmediato. Se había quedado mirando la línea de piel que se asomaba bajo la camiseta mientras Andrés se estiraba. Un gesto mínimo, inadvertido. Pero bastó para provocar un estremecimiento que recorrió su columna con la precisión de una corriente eléctrica. «No quería despertarte», respondió finalmente, con la voz baja, algo tensa, casi íntima. Andrés sonrió, tomó la taza y se sentó frente a él. Apoyó los codos en la mesa y lo miró de frente. «No me molesta despertarme si es para esto», comentó, y con «esto» no se refería solo al café. El silencio que siguió fue distinto, más denso, más cargado. Julián apartó la vista. Andrés la sostuvo. No era la primera vez que una frase quedaba flotando en el aire, colgada entre ambos como una cuerda floja que ninguno se atrevía a cruzar. Pero esa mañana, cada gesto parecía más nítido. El roce de las manos al pasar el azúcar, la forma en que los dedos de Andrés se demoraban cerca de los de Julián, solo un poco más de lo necesario. Los ojos que se encontraban y luego huían. La respiración, ligeramente más agitada de lo normal. «¿Has dormido bien?», preguntó Julián, intentando recuperar la compostura. «He soñado contigo», respondió Andrés sin pensarlo, sin rodeos. Luego dio un sorbo a su café, como si acabara de decir algo tan mundano como que iba a llover. Julián lo miró, sorprendido. Su taza se quedó a medio camino entre la mesa y sus labios. «¿En serio?». Andrés asintió. No se rió. No desvió la mirada. Sí, era imposible no notar el cambio en la atmósfera, como si el aire mismo se hubiese condensado, cargado de electricidad estática. Julián tragó saliva, incómodo, aunque no quería estar en otro lugar. Se obligó a soltar una sonrisa, como quitándole peso al comentario,
pero sus ojos lo traicionaban. En ellos se leía algo distinto, un deseo silencioso, tenso, inconfesado. ¿Y qué pasaba en ese sueño? Andrés ladeó la cabeza, apoyó una mejilla en la palma de su mano y lo observó en silencio durante unos segundos, que parecieron infinitos. No me acuerdo de todo. Solo recuerdo que estábamos muy cerca, como ahora, dijo, bajando la voz. Sus ojos se deslizaban por los labios de Julián, luego regresaban a los suyos. Y que no hacíamos nada, solo estábamos así, muy, muy cerca. El silencio cayó otra vez, más espeso que nunca. Julián sintió el calor ascenderle por el pecho, por el cuello, hasta las mejillas. El aire parecía haberse evaporado, sustituido por algo más denso, más íntimo. Dejó la taza en la mesa, con cuidado, y exhaló lentamente. Había una pregunta que se formaba en su interior, una posibilidad que pedía a gritos ser explorada. ¿Y eso te gustó? Andrés no respondió de inmediato. Se incorporó apenas, acercando su cuerpo sobre la mesa. Sus dedos se deslizaron con lentitud hacia los de Julián, rozándolos suavemente, como si tanteara el terreno, como si cada milímetro de piel fuese una revelación. Sí, susurró con una honestidad que le temblaba en la garganta. Me gustó demasiado. Y fue entonces cuando Julián lo miró de verdad, sin barreras, sin evasivas, solo él y la evidencia palpitante de que todo lo que habían evitado durante meses estaba justo allí, latiendo entre sus manos rozadas. La tensión se hizo insoportable, pero ninguno retrocedió, ninguno sonrió, solo se miraban, como si por fin se vieran de verdad. La cafetera emitió un pitido leve al apagarse, y ambos dieron un respingo leve, como si hubiesen estado en otra dimensión. Pero el roce permaneció. Las manos seguían ahí, apenas tocándose, compartiendo un temblor común. «Voy a salir a correr», dijo Andrés de pronto, sin moverse. «¿Ahora?» Julián parpadeó. «Sí, necesito aire. O algo». Andrés se levantó con lentitud, pero sin soltar del todo el contacto de sus dedos hasta el último segundo. Luego lo miró una vez más, como si sus ojos dijeran lo que aún no podía pronunciarse. «¿Me acompañas?» Julián no respondió. Solo asintió con un movimiento casi imperceptible, sintiendo cómo el café le quemaba en el estómago, y el pecho se le llenaba de un anhelo nuevo, crudo, inevitable. Algo había empezado esa mañana, y ya no había vuelta atrás. Continúa. Salieron sin decir más. El aire fresco de la mañana los envolvió como una promesa. Las calles aún estaban vacías, apenas habitadas por el murmullo de árboles y el canto lejano de algún pájaro perdido en los tejados. Julián caminaba a paso lento, sin prisa, como si no quisiera que aquel momento se esfumara. Andrés, a su lado, llevaba las manos en los bolsillos del pantalón deportivo, el cabello alborotado y la camiseta pegada a la piel por la humedad del amanecer. A cada paso, el silencio entre ellos se volvía más cargado, más íntimo. No corrieron, solo caminaron. «No suelo salir tan temprano», comentó Julián en voz baja. «Yo tampoco, pero hoy...» Andrés lo miró de reojo. Hoy necesitaba hacerlo. Julián asintió, sin apartar la vista del suelo. A su lado, podía sentir la energía que irradiaba Andrés. Un calor suave, como si su cuerpo hablara un idioma distinto al de las palabras. Cada vez que sus hombros se rozaban sin querer, un escalofrío le recorría el cuello, bajando lento por la espalda. Doblaron una esquina y llegaron a un parque pequeño. Había bancos de piedra húmedos por el rocío y el suelo de tierra aún conservaba la frescura de la madrugada. Andrés se sentó en uno de los bancos y se frotó las manos. Julián se quedó de pie por un momento, observándolo desde arriba, como si aún no supiera cómo habitar el nuevo espacio que se había abierto entre ellos. «¿En qué pensabas esta mañana?», preguntó Andrés, sin mirarlo. «Cuando te quedaste tan callado con la taza en la mano,
Julián suspiró, sentándose a su lado con cautela. Notó cómo las rodillas de ambos se rozaban apenas. No se movió. Pensaba en ti. Andrés giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban serios, más serios de lo que Julián había visto nunca. Y en ellos había algo más. No era sorpresa. Era un reconocimiento silencioso, como si también hubiese estado esperando que esas palabras tomaran forma. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo, dijo Julián, con voz queda. Pero esta mañana fue diferente, como si todo hubiera cambiado de lugar, aunque todo estuviera igual. Andrés bajó la mirada, jugueteando con la costura de su pantalón. Sus dedos eran ágiles, nerviosos, y Julián los observó con una fascinación que no se atrevía a expresar. Yo también he pensado en ti, confesó Andrés de pronto, sin levantar la vista. Pero no sabía si era solo mi cabeza, o si tú también lo sentías. A veces creía que sí, otras que lo imaginaba. Lo sentía, siempre lo sentí, dijo Julián, más rápido de lo que esperaba. Se hizo un silencio largo, pero no incómodo. El sol empezó a filtrarse entre los árboles, bañando de luz dorada sus rostros, y allí, en ese banco de piedra frío, con la ropa aún con el olor del café y el silencio denso entre ellos, algo invisible pero inevitable, empezó a acercarlos más, como si el espacio que habían mantenido a raya durante tantos meses se deshiciera por sí solo, sin esfuerzo. Andrés levantó la mirada, lo miró fijo, con los labios apenas entreabiertos. ¿Te puedo tocar? La pregunta fue suave, sin prisa, sin exigencia, pero su efecto fue inmediato. Julián sintió que el aire se espesaba en sus pulmones. Solo asintió, y entonces Andrés alargó una mano y le acarició la mejilla con la yema de los dedos. Fue un gesto, breve, contenido, pero cargado de electricidad, como si todo el deseo acumulado durante meses se comprimiera en ese leve roce. Los ojos de Julián se cerraron un instante. «¿Tienes frío?», murmuró Andrés, dejando la mano apenas apoyada en su cuello, justo donde la piel es más fina y el pulso late más fuerte. «No es frío», susurró Julián. El viento sopló entre los árboles, haciendo crujir las hojas sobre sus cabezas, pero ninguno se movió, ninguno apartó la mirada. «No sé si deberíamos hacer esto», dijo Julián con un hilo de voz, «pero no quiero no hacerlo». Andrés le sonrió, lenta, casi tristemente. «Yo tampoco quiero seguir fingiendo que no siento esto. Estoy cansado de actuar como si no pasara nada cada vez que te rozo en el pasillo, o cuando te oigo reír en la cocina». Julián lo miró, profundamente, y notó cómo algo se abría dentro de él. Un nudo antiguo, formado de miedo y contención, se aflojaba por fin. Se inclinó apenas hacia Andrés, sin tocarlo aún, pero lo suficientemente cerca como para sentir su respiración, cálida y cargada de deseo contenido. «¿Y ahora?», preguntó Julián. «¿Qué hacemos con esto?». Andrés no respondió enseguida. Solo alzó una mano y se la pasó despacio por la nuca, atrayéndolo con una suavidad temblorosa. Sus frentes se rozaron, y el mundo pareció detenerse en ese punto exacto. No hubo beso, no aún, pero el anhelo estaba ahí, vibrante, tangible. «Lo que quieras», susurró Andrés, con voz quebrada, «pero no me pidas que lo ignore otra vez». Julián apoyó una mano sobre el muslo de Andrés. Fue un toque leve, pero bastó para que ambos se estremecieran. El calor bajo la tela, el temblor apenas perceptible, la tensión eléctrica que los atravesaba sin misericordia. Era como si sus cuerpos hablaran un lenguaje más sincero que cualquier palabra. Cada mirada era una confesión, cada silencio, una promesa. Volvieron juntos al piso sin hablar mucho. No hacía falta. La cocina los recibió como la primera vez. El aire aún perfumado por el café, la luz más intensa y 2 tazas a medio terminar sobre la mesa. Julián dejó la puerta abierta. Andrés se acercó al fregadero,
apoyando las manos en el borde, dándole la espalda. Sus hombros se alzaban con una respiración contenida, casi ansiosa. Julián lo observó desde la puerta y supo que no podía seguir callando. Caminó hacia él sin hacer ruido, y cuando estuvo justo detrás, alzó la mano y le tocó el brazo. Andrés no se movió. Solo giró la cabeza, apenas. «Dímelo otra vez», susurró. «Lo de esta mañana». Julián apoyó la frente en su hombro. «He pensado en ti, desde hace tanto». Andrés cerró los ojos, y el silencio que siguió fue como un soplo de viento cálido antes de una tormenta. El contacto se mantuvo. No hubo prisa, solo ese anhelo denso, líquido, que pedía más. Y en ese espacio suspendido entre el deseo y el miedo, la pasión comenzó a tomar forma. No con besos aún, ni con promesas rotas, sino con susurros apenas audibles, manos temblorosas que aprendían la piel del otro, y un temblor compartido que hacía de cada roce una confesión. La línea estaba cada vez más difusa, y lo sabían, pero no se detuvieron. Continúa. Las horas siguientes transcurrieron con esa lentitud tensa que acompaña a lo inevitable. No hablaron de lo que había pasado en el parque, ni del roce de sus frentes en la cocina, ni de las palabras susurradas en voz tan baja que se mezclaban con el sonido de la cafetera. Pero todo estaba allí, latiendo bajo la superficie, vibrando en cada mirada furtiva, en cada roce casual que se prolongaba apenas un segundo más. Esa noche, la rutina se mantuvo, pero con una nueva capa de electricidad cubriéndolo todo. Julián preparó la cena, como siempre. Andrés se sentó en la encimera, descalzo, con los pies colgando y los ojos fijos en él. No hablaban, pero cada gesto estaba cargado de una tensión dulce, contenida, que hacía que el aire se espesara. «Huele bien», murmuró Andrés, sin dejar de mirarlo. Julián levantó la vista. Su mirada se cruzó con la de él y por un instante se sintió vulnerable, casi desnudo. «Gracias», respondió, en voz más baja de lo normal. Comieron entre silencios. Había algo en la manera en que Andrés sujetaba el tenedor, en cómo lo dejaba caer suavemente sobre el plato entre bocado y bocado, en cómo su rodilla rozaba la de Julián bajo la mesa. Todo era sutil, pero era imposible no notarlo. Al terminar, lavaron los platos juntos. Julián enjabonaba, Andrés enjuagaba. A veces sus manos se encontraban bajo el agua, y en lugar de apartarse rápido, se detenían. Aquel era un lenguaje nuevo entre ellos, un lenguaje sin frases completas, sin estructuras definidas, un idioma hecho de contacto, miradas sostenidas y gestos que decían mucho más que cualquier palabra. Cuando terminaron, Julián fue al salón, se sentó en el sofá y encendió una lámpara cálida que dejaba todo el espacio envuelto en una penumbra acogedora. Andrés no tardó en seguirlo. Se sentó cerca, con las piernas cruzadas, girado hacia él, demasiado cerca. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no era incómodo. «¿Siempre fuiste así?», preguntó Andrés de pronto. Julián frunció el ceño, curioso. «¿Así cómo?». «Callado, contenido, como si guardaras cosas que nunca dices». La pregunta lo desarmó más de lo que esperaba. Desvió la mirada, respiró hondo. Luego respondió: «No siempre, pero aprendí a hacerlo, por prudencia, por miedo, supongo». Andrés asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería. «Yo también lo hago, fingir que no pasa nada cuando en realidad pasa». Hubo una pausa. Ambos sabían de qué hablaban, sin necesidad de nombrarlo. «¿Y qué hacemos con eso?», preguntó Julián en voz baja, sin atreverse a mirarlo del todo. Andrés se acercó apenas. Su voz bajó como un susurro. «Podemos dejar de fingir». El corazón de Julián dio un vuelco. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Andrés se había inclinado un poco más, y ahora la distancia entre sus rostros era mínima. Podía sentir su aliento, templado y dulce, mezclado con el aroma del jabón de las manos,
y un rastro imperceptible de café. ¿Ahora?, preguntó Julián, con un hilo de voz. «Ahora», respondió Andrés, y sin esperar más, alzó la mano y le acarició el rostro con una lentitud casi reverente. La yema de sus dedos le rozó la mejilla, trazando un camino invisible hasta la línea del mentón. El tacto fue tan suave que le provocó un escalofrío que descendió por la espalda, abriéndose en un calor lento en el pecho. Julián cerró los ojos. Su cuerpo tembló ligeramente bajo el roce, y entonces ocurrió. Andrés apoyó la frente contra la suya, otra vez, como en el parque, pero esta vez su mano también estaba en su cuello, acariciando con el pulgar la línea de piel que latía con fuerza. «Julián», susurró, y su voz fue apenas un temblor de aire. «Te estoy sintiendo tan cerca que me cuesta respirar». Y fue entonces cuando Julián alzó el rostro. Sus labios apenas rozaron los de Andrés, como una pregunta, no un beso completo, un roce, una promesa. Andrés no se apartó. Al contrario, se quedó quieto, respirando a través de la boca, con los ojos cerrados. La segunda vez no hubo dudas. Los labios se buscaron con un temblor contenido, sin urgencia, sin necesidad de más que aquel contacto húmedo, cálido, inevitable. Era un beso que se construía con el tiempo que habían compartido, con las mañanas en silencio, las tazas de café, los pasos descalzos por la casa. Un beso hecho de espera. Cuando se separaron, seguían tan cerca que sus respiraciones se entremezclaban. «No deberíamos haber esperado tanto», murmuró Andrés. «Tal vez no estábamos listos», dijo Julián, con la frente aún apoyada en la suya. «Lo estoy ahora», susurró él, y Julián sonrió, tembloroso, como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera hacerlo sin miedo. No dijeron nada más. Andrés se acomodó a su lado, el brazo rozando el suyo. No necesitaban hablar. Se quedaron así, sentados en la penumbra del salón, con la lámpara encendida y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Afuera, la noche se deshacía en susurros de viento. Adentro, todo era piel que empezaba a reconocerse, deseo contenido que encontraba, al fin, su cauce. Esa noche no durmieron juntos, no aún, pero sus habitaciones ya no eran barreras, eran espacios contiguos de un mismo deseo que seguía creciendo, como el calor que persiste incluso cuando el fuego ya se ha apagado. Y al amanecer, cuando la cafetera volvió a rugir como cada mañana, Julián encontró a Andrés ya sentado en la mesa, con el cabello revuelto y los ojos aún cargados de sueño. No dijo nada, solo extendió una taza hacia él. Sus manos se tocaron, y todo volvió a empezar. Esa mañana, el café sabía diferente. No era por la marca, ni por la cantidad de azúcar, ni siquiera por el tiempo exacto de filtrado. Era otra cosa, algo en el ambiente, algo en la forma en que los cuerpos se encontraban, ahora, sin temor. Julián tomó la taza que Andrés le ofrecía, y durante unos segundos, sus dedos se quedaron entrelazados alrededor del asa caliente. No se dijeron nada. La mirada de Andrés estaba fija en él, como si todavía no pudiera creer que lo de anoche hubiese ocurrido de verdad. Julián la sostuvo. En sus ojos había una pregunta no formulada, y al mismo tiempo, una respuesta tácita. Todo estaba dicho ya, aunque apenas hubieran hablado. Se sentaron como siempre, uno frente al otro. Pero algo había cambiado irremediablemente. Las piernas de Andrés rozaban las de Julián bajo la mesa. No se apartaron. Julián tomó un sorbo de café y notó que sus manos temblaban levemente, como si su cuerpo estuviera aún adaptándose a la nueva cercanía. «No me arrepiento», dijo Andrés, rompiendo el silencio. Su voz era grave, suave, como si hablara más con el pecho que con la garganta. Julián alzó los ojos. «¿De qué?» «De haberte besado». El silencio que siguió no fue incómodo, fue vibrante.
lleno de la clase de tensión que no exige explicaciones, sino presencia. Julián dejó la taza sobre la mesa y se incorporó ligeramente. Apoyó el codo junto al café sin apartar la mirada. «Tampoco yo», dijo, con voz apenas audible. Andrés sonrió, pero no fue una sonrisa amplia. Fue una de esas que se sienten más en los ojos. Entonces estiró la mano, y sin palabras, dejó que sus dedos rozaran los de Julián, jugando lentamente con ellos. El contacto era suave, casi reverente, como si aún no pudiera creer que tuviera permiso de tocarlo de esa manera. «Siento que llevamos meses en este café», murmuró, bailando alrededor de algo que al final nos encontró igual. «Tal vez tenía que ser así», respondió Julián, «para que cuando pasara fuera inevitable». Los dedos de Andrés se deslizaron entre los suyos y el calor del contacto se esparció como una corriente sutil por el brazo de Julián, envolviendo todo en un sopor dulce, denso. El sol se filtraba con más fuerza por la ventana, tiñendo la cocina de un ámbar cálido. Y ahí estaban ellos, 2 hombres, 2 tazas y un hilo invisible de deseo, de ternura, que ahora sí podía respirarse. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Andrés, sin soltar su mano. Julián no respondió enseguida. Lo miró con una calma casi desconcertante. Luego se levantó, arrastrando la silla despacio. Andrés lo siguió con la mirada, y su respiración se hizo más profunda cuando Julián rodeó la mesa y se detuvo justo detrás de él. Apoyó una mano sobre su hombro. El gesto era ligero, pero su peso emocional era inmenso. Andrés alzó la vista hacia él. Su cuello estaba tenso, su mandíbula apretada. Era una mezcla de ansiedad, necesidad y una vulnerabilidad que lo hacía aún más hermoso. «Párate», le dijo Julián en voz baja. Andrés obedeció. Se levantó lentamente, de frente a él. Quedaron tan cerca que sus respiraciones se mezclaban de nuevo. Julián levantó una mano y con la punta de los dedos acarició la línea de su mandíbula, bajando lentamente por el cuello hasta llegar al pecho, donde el pulso latía fuerte bajo la camiseta fina. «¿Sientes esto?», susurró. «Todo el tiempo», contestó Andrés, cerrando los ojos. Y entonces Julián se acercó más. No hubo beso todavía, solo el roce suave de sus narices, el temblor compartido en los labios que se buscaban y se detenían a milímetros. Andrés abrió los ojos y lo miró fijamente. En su expresión había deseo, pero también una entrega total, silenciosa, intensa. «Dímelo», pidió Julián. «Dime que quieres esto tanto como yo». Andrés no dudó. «Lo quiero», susurró, como si se le escapara del alma. «Te quiero. No sé desde cuándo, pero ahora lo sé». Julián exhaló, como si le hubieran soltado una cuerda que le oprimía el pecho. Y fue entonces cuando lo besó. De verdad. Ya no con duda, ya no con timidez. Lo besó con el peso de todos los días que se habían observado sin tocarse, con toda la urgencia acumulada en las noches de conversaciones a medias y miradas robadas por el pasillo. Andrés respondió de inmediato. Sus brazos se cerraron alrededor de Julián, atrayéndolo con firmeza, como si necesitara comprobar que era real, que por fin estaba ahí. El beso fue lento, pero profundo, cargado de todo lo que no habían dicho. Las manos de Julián se enredaron en la camiseta de Andrés, subiéndola apenas, y su piel tembló al sentir el primer contacto de sus dedos desnudos contra su cintura. No necesitaban más, no todavía, solo querían besarse, y sentir, y temblar uno en brazos del otro. Cuando se separaron, lo hicieron sin alejarse. Foreheads juntas, respiración entrecortada, ojos cerrados. «Nunca imaginé que la cocina se sentiría así», murmuró Andrés, con una sonrisa en los labios. Julián rió suave, casi con incredulidad. «Y pensar que solo quería café esta mañana». «Y yo solo quería verte», respondió Andrés, sin abrir los ojos. «Como todos los días».
Volvieron a besarse, esta vez con más suavidad, con más ternura. Y cuando Julián lo abrazó con ambas manos en la espalda, sintió que algo en su interior, algo profundo, endurecido por años de silencio y cautela, finalmente se rendía. En medio de una cocina cualquiera, entre dos hombres que habían aprendido a amarse sin saberlo, el mundo se volvió íntimo, pausado, sincero. El deseo seguía allí, latiendo en la piel, pero ahora había algo más, la certeza de que no estaban solos, y que, por primera vez, podían dejar de fingir.